Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días. Mi nombre es René Flores y como cada miércoles estamos aquí con invitados de primer nivel y temas que estoy seguro que a usted le van a gustar, le van a interesar. En esta ocasión me da mucho gusto tener de nuevo a otro debutante del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, el doctor Víctor Ramón Orante Barrón. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto y muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias. Pues ya sabe, el placer es mío, sobre todo de platicar de cosas muy interesantes y cosas que podemos hasta eh, poner o que están siempre a nuestro alrededor, lo veo, porque aunque, bueno, el tema, querido Radio Escucha y para la gente que nos está viendo en YouTube, el tema es obtención de nuevos materiales para la detección y cuantificación de radiaciones nucleares. Radiación nuclear es una palabra que pues siempre se tiene bastante presente por a veces razones negativas, ¿no? Como pues ha sido su utilización en las guerras, etcétera. Pero pues bueno, estamos aquí precisamente para platicar no tanto de ese aspecto, sino las aplicaciones que tiene en lo laboral, en los aspectos del día a día, que pues no son aspectos, digámoslo así, negativos, pues que al contrario, son Claro. cosas que aportan a nuestra vida. Entonces, vamos a platicar, no, o bueno, vamos a abarcar, sí, radiación nuclear para empezar desde un punto desde un punto base, pero pues vamos a platicar sobre la obtención de nuevos materiales para la detección y cuantificación. Doctor, para empezar, como les decía, vamos a irnos ahora sí que al inicio. La radiación nuclear. ¿Qué es para toda la gente que nos está escuchando? Escucha radiación nuclear y etcétera, sabe lo que ha pasado, pero no sabe, quizá no tenemos presente qué es puntualmente. Bueno, la radiación nuclear se puede definir como la emisión espontánea de energía de parte de lo que se llama un núcleo radioactivo. Y lo que más así específicamente sería algo como un radioisótopo. Ok, Entonces, por ejemplo, se saben algunos como el cobalto 60, como el uranio 238. Entonces, digamos que sin nosotros suministrar la energía, prácticamente pues este núcleo, este átomo, emite energía ya sea en forma de cierta radiación electromagnética o cierto tipo de, por así decirlo, de luz ok, ok. o partículas. O sea, nomás para irlo como visualizando, podemos encontrar cobalto, como lo decía, o uranio, ¿sí? Y la energía como va a ser un material incandescente, o sea, va a brillar Sí, normalmente, por sí solo. exactamente hay algunos materiales que de manera espontánea también generan luz. Aquí lo interesante es que esa cantidad de energía pues es pues de alguna manera exorbitante comparado a otros tipos de energía, ¿no? Y sobre todo que es a nivel atómico. Y es tanta que precisamente puede ser, o sea, puede brillar, pues, o el movimiento Sí, de los átomos, me imagino que es muy intenso, sí, como porque para llegar a eso. emiten algo que se llama los fotones, ¿no? Ujú. Que son las partículas que pues conforman a los distintos tipos de luz. O pueden ser partículas también, ¿no? El detalle aquí es el efecto que puede causar, ¿verdad? En el tejido humano, a nivel celular, sobre todo. Ok, antes de avanzar, doctor, me gustaría que nos platicara sobre usted, pues como les decía, él es profesor investigador adscrito al Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, pero pues coméntenos sobre su carrera, la licenciatura, la maestría, cuánto tiempo tiene aquí en el departamento. Claro. Bueno, yo en el 2003 Ujú. ingreso oficialmente aquí en la Universidad de Sonora
a la maestría que en ese entonces era en polímeros y materiales, que ahora es maestría en ciencias y materiales, Ujú. ahí en el departamento donde ahora trabajo como profesor. Y inicialmente yo entré a trabajar con la doctora Catalina Cruz Vázquez, Ok, que pues empezamos a hacer prácticamente aplicaciones o materiales para películas delgadas, aplicaciones fotovoltaicas, celdas solares, etcétera. Y curiosamente uno de esos materiales, digamos que el polvo generado, ¿verdad? Que no se depositó en esa película, tenía propiedades con las cuales se podía cuantificar la emisión. Y prácticamente esa tesis, parte de esa tesis fue evaluar, digamos, ese nuevo material basado en óxido de zinc en forma de polvo para esas aplicaciones. Y ya la tesis de doctorado la hice con el doctor Rodolfo Bernal, ya de lleno dedicado a lo que se llama dosimetría de radiación, ¿no? Que tiene que ver con la cuantificación. Pero yo originalmente soy químico de formación. Vengo del Tecnológico de Monterrey, ok. el Campus Monterrey, y me interesó mucho hacer la maestría que inicialmente la iba a hacer en semiconductores, este, pero pues una cosa lleva a la otra, A la ¿no? otra, los caminos de la vida, como dice la Exactamente. canción, lo fue llevando hasta que, Ya después tuve oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en la misma área que hice del doctorado, la hice en Oklahoma State University, ahí estuve un año, y ya posteriormente en el 2010, ya tengo 13 años aquí, ya estoy como adscrito como profesor, investigador del departamento. ok, no, pues una carrera bastante extensa y ya algunos años como docente aquí, Sí, en que cabe señalar que el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales es, a diferencia de otros atiende licenciatura, este atiende posgrados, que son la maestría y el doctorado en ciencia materiales, es el nombre correcto. claro. Ahora retomamos el tema para preguntarle de qué manera es utilizada la radiación en el aspecto laboral. Se puede utilizar, digo, en mi caso, pues me imagino algunos aspectos. Lo más usual, y como lo comentábamos antes de iniciar a grabar, es el aspecto militar, ¿no? Es como que lo más conocido de que los países están haciendo ojivas nucleares y etcétera, etcétera. O los reactores nucleares. O los reactores Sí. nucleares. Platíquenos sobre esas aplicaciones. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos, por ejemplo, son nuevos materiales que por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. Vamos a poner un hospital y que alguien quiera hacerse una placa de rayos X. Tú vas, te haces una placa de tórax, por ejemplo, que es lo más estándar, ¿verdad? Incluso si no tienes un padecimiento, a lo mejor por un control médico, te mandan una radiografía de tórax, que son rayos X. Los rayos X, digamos que aquí en la Tierra es la segunda energía, pues digamos, más dañina, ¿no? Para el tejido humano, para la célula, o para los seres vivos. Entonces, prácticamente esa radiación nos la suministran cuando hay una placa. Entonces, si uno le pregunta típicamente en algún hospital de aquí en México, algún radiólogo que le llaman, la profesión ahí en los hospitales, ¿cuánta de esa dosis absorbió mi cuerpo? Pues normalmente no se puede responder Ok, porque no hay un dispositivo que yo tenga al momento de la exposición a los rayos X para obtener una placa que pueda detectar y cuantificar cuánta de esa dosis de rayos X estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque a futuro alguien podría decir, ¿sabes qué? Tú en tu vida tienes un tope de tantas placas, digamos, o radiografías de rayos X para no tener daño, ¿verdad? Por la radiación. ok, ahora imaginemos a alguien que por desgracia tiene alguna enfermedad crónica que necesita constantemente Claro. placas de rayos X. No hay una manera como de medir No hay precisamente un monitoreo. un monitoreo de, estás aquí, esto es el límite, llevas, no sé, pues 15 en tu vida. Exactamente. Ok, ok, Entonces, ahí puede ser una aplicación, una para el paciente, pero la otra para el personal que trabaja con el equipo de rayos X, que tampoco sabe a cuánta radiación está expuesto, ¿verdad? Que a lo mejor un equipo te puede decir que es seguro, el proveedor te puede decir que es seguro, pero no hay como monitorear. En países como obviamente Europa, Estados Unidos, pues esto ya no está en pañales, esto ya en los hospitales
te ponen un dispositivo en forma de anillo, por ejemplo, especial para rayos X, que es un material como los que nosotros sintetizamos a nivel laboratorio, que te puede después, a lo mejor ese anillo te hicieron la placa y ya llevas cierto número de placas, lo mandas a analizar a un equipo especial y puedes determinar cuántas dosis has estado recibiendo. Ok, ¿y qué tanto nos falta para llegar a ese punto aquí comparado con estos países que tienen pues la estructura y todo para llegar a cuantificar esto? Pues primero yo diría que es el conocimiento, ¿verdad? Es Ujú, el conocimiento de las radiaciones, ¿no? De la física de radiaciones involucrada, la física aplicada en esto, ¿no? Hay, por ejemplo, carreras emergentes, como por ejemplo aquí en la Universidad de Sonora, que es física médica. ujú. Eso puede ser un parteaguas para formar estudiantes, para formar futuros profesores, futuros profesionistas, que incluso se pueda tener una iniciativa más concreta con hospitales a nivel gubernamental, a nivel privado. Básicamente es conocimiento e iniciativa lo que falta. Ok, ok. Ahora, eso es en el aspecto laboral, algún otro aspecto donde también se utilice? Hay un aspecto muy práctico ahí, que a lo mejor a veces como que alarma a la gente, pero es el radón. El radón es un gas de los pertenecientes al grupo de los gases nobles, que es radioactivo. Ok, Entonces el radón se encuentra en el subsuelo y prácticamente pasa por tubería, pasa por las estructuras de una habitación. Por eso, sabiamente, ¿verdad? Las personas de antes, desde antes, nuestras abuelitas, etcétera, lo primero que hacían en una habitación que estaba encerrada era abrir ventanas y abrir todo, ok. porque hay una concentración de radón, que a lo mejor, por poner una concentración, está en partes por billón, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, 1 miligramo de radón por tonelada de aire, que a lo mejor alguien diría, bueno, eso no es significativo, pero con el tiempo ya puede ser algo más significativo y con riesgos a la salud. En Estados Unidos hay monitoreos de radón en ciertos complejos de viviendas, en ciertos departamentos, hay medidores de radón. Y se me viene en este momento, precisamente con esto que nos está comentando, sea, hay y es solamente una percepción, creo, que comparado a antes, no sé, nuestros abuelos precisamente, o bisabuelos, no había tanta enfermedad como cáncer, etcétera, como que a partir de los 70s, 80s, 90s empieza como que muy recurrente todo el Claro, cáncer, etcétera, etcétera. ¿Tendrá totalmente. algo que ver, por ejemplo, ese tipo digo, antes las casas eran más sencillas, a veces eran de adobe, etcétera. La gente tenía un estilo de vida distinto. El día de hoy, como dices, hay radón en el subsuelo, hay radón en las tuberías, y las casas ya no están, o sea, si no tiene tuberías, pues digo, antes podías vivir, hoy no. ¿Habrá o alguna relación en cuanto a eso? Sí, de hecho hay estudios concluyentes, ¿no? Que hacen correlación entre precisamente los tipos de habitación, los hábitos de quien habita ahí, ¿no? Sobre todo ahorita, por ejemplo, la tendencia, ciudades como Hermosillo, 45 grados a la sombra, ¿verdad? Verano. Normalmente la habitación está cerrada porque Sí. se prende el aire acondicionado o algún tipo de refrigeración que le llamamos, cuando debería ser de que se abra, se ventile lo más posible la habitación. Ahorita la tendencia es que se encierra todo, ¿verdad? Por lo mismo. Sí, digo, yo soy culpable, yo agarro y cierro mi casa, ventanas y es más, no me abro la ventana, Claro, pero bueno, para eso estamos aquí, o sea, yo ignoraba este aspecto y claro. espero que la gente que nos está viendo y que nos está escuchando se entere también de que, bueno, como bien dice doctor, en este momento es una cantidad pues mínima, no es significativo, pero pues, bueno, ya si lo vamos acumulando Claro. llegamos a los 70, 75 años y quizá ya hay ahí una afectación. Ujú. Y de hecho, por ejemplo, otro aspecto muy importante es la cuestión de la esterilización de alimentos, por ejemplo. Todo lo que son las frituras, Ujú. prácticamente están esterilizadas por radiación. Órale. Entonces, tanto para saber el monitoreo de cuánta es la dosis que se está suministrando al alimento, o también el personal que trabaja allí, porque son altas dosis, ¿no? Ya son aplicaciones ya, digamos, industriales, ¿no? Prácticamente ahí no hay un monitoreo. El personal médico que, por ejemplo, hace radioterapia,
Prácticamente tampoco, sobre todo aquí en México, no hay un monitoreo puntual que tengan dispositivos que puedan decir, hay un ambiente digamos, de umbral que tenemos nosotros de radiación natural, porque nosotros estamos evolucionados como seres humanos dentro de la dentro de radiación. la radiación. Entonces, si no hay un monitoreo, digamos, de ese background que le llaman o esa radiación de fondo, ¿verdad? Que qué tanto está arriba el nivel de radiación respecto a la radiación de fondo. En muchos lugares no hay monitoreo, donde prácticamente pues hay gente laborando. En muchos otros lugares, claro, ya hay un monitoreo importante. Dentro de la Universidad de Sonora, los que manejamos radiaciones, tenemos una licencia de parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, donde Ok, usamos dispositivos para cada vez que nosotros estamos expuestos a radiación, independientemente si es peligrosa o no, es tener un monitoreo constante. ok, ahora me regreso un poquito a pues la tecnología que se utiliza, como decía, en Europa, en Estados Unidos para detectarla. ¿Hay otros métodos o materiales precisamente para detectar o medir la radiación en Estados Unidos a nivel mundial? Sí, por ejemplo, hay materiales que le llaman materiales centelladores, donde, por ejemplo, reciben una radiación y entonces puedes tener una respuesta. De hecho, hay lo que le llaman el contador Geiger-Müller. Es para allá iba. Lo que se me viene a la mente cuando, cuando se habla de detectar y medir radiación es en los documentales o en las películas, siempre que se habla de Chernobyl o Claro. de Japón en Fukushima, estos aparatitos donde empieza a sonar y Claro. empieza como a... Eso es un sistema o más es un dispositivo para medir la Para radiación. detectarlo y tener una idea del ambiente que hay en tiempo real. Ok, Lo eso, otro que estaba explicando es cuando tú en cierto tiempo recibes una dosis de radiación ajá. y que puedes irla monitoreando, por ejemplo, en un mes, por así decirlo, a nivel laboral. Ok, ok, ok. Y eso entonces, bueno, esos dispositivos son en el ambiente, Ujú. como el que le decía, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama el dispositivo ese? El contador que lleva. El Ajá. contador. Ajá. ¿Eso no podría aplicarse a una persona o hay algún dispositivo como que se haya una traducción a, ¿sabes qué? Pues no es el ambiente, te lo pongo, no sé, a manera de Sí. como y ya Bueno, vemos. el contador que te da una idea de lo que hay en el ambiente y por Ujú. lo tanto lo que potencialmente uno a lo que puede estar expuesto, ¿no? En el tiempo de Chernobyl los usaron, los utilizaron, ¿no? De hecho, tarde, pero los utilizaron, ¿no? Porque pues no se daban cuenta de lo que realmente pasaba, ¿no? Sí, sí. Ahora, la plática es obtención de nuevos materiales para la detección y cuantificación de radiaciones nucleares. En cuanto a nos apegamos al título como tal, ¿hay alguna ya resultados? O sea, ¿han encontrado ustedes materiales o alternativas para esto? Bueno, dentro del grupo de ingeniería molecular de materiales, quienes los fundadores fueron la doctora Catalina Cruz Vázquez y el doctor Rodolfo Bernal, en la cual yo antes era estudiante, pues ahora ya soy Ujú. profesor. Prácticamente desde por ahí de principios de los años 2000, por ahí del 2004, ellos empezaron a obtener nuevos materiales por métodos químicos relativamente mucho más sencillos que otros métodos que hay para dispositivos que se hacen que ya están de manera comercial, distintos materiales que pueden cumplir esta función, por ejemplo, basados en óxido de zinc. Se empezó a trabajar muy arduamente con el óxido de zinc, por ejemplo, ahí se tuvieron varias publicaciones en revistas internacionales, incluso congresos que se presentaron estos resultados novedosos, también basados en otros óxidos, como óxido de magnesio, óxido de lantano. Ya hay muchos materiales que se han sintetizado ahí, que han tenido resultados promisorios para aplicarlos, digamos, en distintas campos, ¿verdad? De lo que es la dosimetría de radiaciones, que es la detección y la cuantificación de dosis. De ahí Ok. la palabra dosimetría. Dosimetría La, precisamente era la que me hacía como, no ruido, pero la Ujú. que la registraba más y La- precisamente le iba a preguntar, dosimetría viene ujú. de De la lo, dosis, de de la la dosis, dosis. Ajá. propiamente. Ahora, me gustaría
como tratar de aterrizar un poquito en lo local, si hay algún lugar con una radiación, digo, ahorita acabamos de platicar en los hospitales, ¿no? El ejemplo, pero hay algunos otros casos en los cuales se haya podido o que ustedes hayan realizado un trabajo de investigación y sobre esto y que pues hayan tenido resultados. Sí, bueno, aquí, bueno, la Universidad de Sonora, de parte de la Universidad de Sonora, lo que se ha hecho es, por ejemplo, un caso muy sonado, ¿no? De la varilla contaminada, Ok. que eventualmente, pues ahí pues, se ha descubierto que aparentemente había cobalto 60. Ok, para la gente que no conoce un poquito de contexto, si nos podría explicar el caso Sí, en entonces específico. esa varilla estaba contaminada con material radioactivo. Es una varilla que se compró y Ujú. utilizaron, me imagino, alguna Sí, constructora o algunas fraccionamiento. constructoras Ajá. para construir fraccionamiento y la cual venía contaminada. Y pues el cobalto 60 desafortunadamente pues tiene o emite radiación gamma, que es la radiación más energética que hay en el planeta Tierra, ¿no? Ujú. Que prácticamente te puede atravesar muros de concreto, ¿no? Cierto espesor, etcétera, ¿no? Pero sí fue un caso muy sonado. También se han tenido casos donde, por alguna razón fortuita, hay, pues, al que se desechan fuentes radioactivas sin saber, ¿no? En años pasados, de parte de los hospitales, ¿no? El Citrar, por ejemplo, ¿no? Que ahí hubo un caso sonado de, pues prácticamente de productos desechos de medicina nuclear. Sí, me acuerdo, eso fue finales de los 90 por ahí, el cual recuerdo que sí fue bastante sonado el Citrar, que quizá son de esas cositas que marcan a la sociedad porque en realidad era un escándalo el Citrar, pero como que con el tiempo medio se van diluyendo y van quedando, llegan las nuevas generaciones y quizá no se atiende o se va medio olvidando. Claro. ¿Sabe usted cuál es la situación actual? No, ahorita la situación actual la desconozco, ¿no? Ujú. Precisamente por eso, porque pues no hubo así como que mucha transparencia respecto a pues el descubrimiento digamos, el camino de solución a tomar o el plan de acción, pues. Lo que sí, por ejemplo, es que el área de oportunidad de nosotros, pues es muy grande ahí, porque vamos a poner el ejemplo de Chernobyl. Sí. Cuando fue el accidente, pues obviamente, pues la zona fue, ya de alguna manera, actualmente está confinada, ¿no? Entonces, el detalle es que hay de ahí surgieron muchos proyectos respecto a la medición de dosis, sobre todo para ver hasta qué rango prácticamente ya no hay daño, por así decirlo, o que digamos pueda ser a largo plazo o a mediano plazo seguro para pues, vivir, ¿verdad? Habitar. Entonces, hay estudios en eso donde se utilizan dosímetros, controles de Geiger-Müller, o sea, todo lo que tiene que ver con materiales para detectar y cuantificar radiación. Ok, y lo que me llama la atención, digo, hablando en estos casos internacionales, ¿no? Lo que pasó en Japón y en Fukushima, fue un accidente de proporciones, no sé si similares o más grande, pero la gente curiosamente ya puede acceder a esa zona o hasta, no sé si el gobierno ya casi tiene gente viviendo ahí. Es que hay que ponernos a pensar, por ejemplo, digamos, algún isótopo o lo que le llaman un núcleo radioactivo, un material que contenga esos núcleos radioactivos. Digamos que en el mejor de los casos para aplicaciones, digamos, de las que hacemos en investigación aquí, son alrededor de 38 años. Entonces, pero eso es para que llegue a la mitad de la cantidad de radiación, por así decirlo, ¿sí? O de actividad que le llamamos, tiene que pasar 38 años para que toda esa actividad llegue a la mitad. Pero ese es el mejor de los casos. O sea, hay radioisótopos o hay núcleos radioactivos que pueden ser hasta 50.000 años. Entonces, prácticamente Chernóbil se supone que vuelve a ser habitable dentro de 50.000, 50.000 años aproximadamente. Entonces, nada más para tener una idea de Sí. lo que a lo mejor pudo pasar, pasó en Fukushima, pero que realmente hay zonas donde prácticamente no debería estar habitado por nadie. Y obviamente en aquel entonces recuerdo que los niveles de radiación en Tokio sí se fueron muy arriba, pero también tiene que ver a veces con la transparencia de los gobiernos.
nivel de radiación, de cómo está ahorita la situación, sobre todo en las zonas cercanas donde fue el accidente. Bien, mencionó hace ratito el grupo que se llama Ingeniería Molecular de Materiales y pues a los fundadores. ¿Quiénes más están con ustedes ahí participando y trabajando? ¿Tienen alumnos también? Sí, claro. Bueno, actualmente los fundadores, el doctor Rodolfo Bernal, la doctora Catalina Cruz Vázquez, un servidor, y está el doctor Francisco Bravo Cortés. Entonces somos 4 profesores que estamos prácticamente haciendo el mismo grupo de investigación, de los cuales pues tenemos varios estudiantes de maestría y de doctorado, ¿no? Que hacen tesis relacionadas con nuevos materiales para aplicación de dosimetría. Otros hacen de estado sólido propiamente, propiedades interesantes de los materiales en estado sólido, como por ejemplo almacenamiento de energía, emisión de energía, posible utilización de esos materiales, por ejemplo, baterías que generen hidrógeno Ujú. como combustible alternativo. Incluso también se estudia arduamente lo que es la física del estado sólido de los materiales, Ok. propiedades de transporte eléctrico, de carga, etcétera. Ya antes de terminar, ¿tienen planeado o ya tienen actualmente alguna vinculación con grupos también de otras universidades que tengan una cooperación constante? Sí, desde que yo era estudiante y que formaron el grupo los doctores mencionados, ellos han tenido colaboración internacional y nacional con la UNAM, con Oklahoma State University, que fue donde yo prácticamente fui a hacer el postdoctorado, prácticamente universidades. Ahorita, en la actualidad, ahorita tenemos colaboración con la Universidad de Sudáfrica, el campus que está en Johannesburgo, porque inicialmente ellos querían hacer este tipo de materiales, la aplicación. Tuve oportunidad en el 2015 de ir a una estancia 3 meses allá y pues iniciamos prácticamente lo que ya se hacía aquí, digamos que se dejó empezado allá, ¿no? Ok. Pero sí, normalmente son distintos grupos a nivel internacional con los que se ha colaborado, ¿no? En el área y aparte áreas similares. Porque cabe señalar que el grupo de nosotros es interdisciplinario. Tenemos estudiantes de distintas áreas, ingenieros industriales, ingenieros geólogos, ingenieros en electrónica, Ok. químicos, biólogos, físicos. Entonces, es interdisciplinario. Muy bien, doctor, no sé si le gustaría, antes de terminar y antes de agradecerle, por último, agregar algún detalle, algo que le gustaría. Pues nada, creo que pues lo único que me queda es agradecer la oportunidad y sobre todo la, 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 lo loable que es esta labor de divulgación de la ciencia, Claro. porque es lo que hace mucha falta, no nada más aquí en la universidad, sino en el país. A veces se cree que en la universidad la mayoría de la gente que no está involucrada piensa que nomás se dan clases, Sí, eso que es no hay algo investigación. que me No, gusta mucho subrayar. La universidad no solamente se trata de claro, venir y llegar al aula y ya llevé mis 3, 4 horas, 5, 7 del día y nos la vámonos y a exactamente. dormir o a ver la tele, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas aristas dentro de la universidad Claro. bastante valiosas y que aportan a, pues a nuestra comunidad, a la comunidad local, a la estatal, a nivel nacional y pues bien, como dice, a nivel internacional también, porque pues hay vinculación y se realizan actividades en conjunto Claro. con grupos internacionales. Doctor, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Y pues es así, querido Radio Escucha, como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando vía Facebook, a través de Spotify. Recuerden que este capítulo también está en YouTube, Ingenio Unison. Hagan comentarios, pregunten. Si quieren mandar saludos, todo pónganlo aquí abajito en los comentarios de YouTube o de Spotify. Sigan las redes sociales también, Ingenio Unison en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y pues bueno, no queda más que despedirme. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.